Estamos de vuelta aquí en Buenos Días Wall Street, donde por supuesto hablamos de todo movimiento geopolítico, económico en el mercado bursátil. Y ahora para poder entender cómo podría reactivarse la economía venezolana tras la salida de Nicolás Maduro, estaremos conversando aquí en Comercio TV con el economista, analista financiero y amigo de la casa, Daniel Suchard, quien ha seguido de cerca el deterioro y las potenciales rutas de recuperación del país caribeño. Así que le damos la bienvenida para conversar de uno de sus temas en los cuales él es un experto, todo lo que es el petróleo, cómo, señores, está afectando entonces ese movimiento en Venezuela, no solamente a ese país del Caribe, sino también a América Latina, a los Estados Unidos, a todo lo que es la geopolítica. Daniel, bienvenido a tu casa, Comercio TV. Hola, Vane, muy buenos días, feliz año para ti, por supuesto para Ale, para Raúl, que está detrás de cámaras, que muchos no lo ven, pero bueno, después lo ven más adelante en otros programas, y por supuesto desearte a ti y a toda la familia de Comercio TV un excelente año 2026, que coincido contigo, maratónico en los primeros 4 días. Muy Así buenos es. días, Daniel. Es correcto lo que está sucediendo en estos momentos. Ha sorprendido bastante. Pensábamos que comenzaría un año tranquilo porque pues apenas un día ahí de bolsa de valores y ya 2 días de descanso por el fin de semana, pero créeme que yo estaba despierto cuando comencé a escuchar sobre esto y por cierto momento o cierto tiempo no creí que fuera realidad. Así que tuve que checar en diferentes lugares para darme cuenta y entender que realmente estaba sucediendo de esto que vamos a hablar. Así es que Daniel, bienvenido, feliz 2026 para ti y tu familia que está comenzando este año y vamos a darle con todo, eres el primer invitado, así es que gracias por acompañarnos. Más bien, muchísimas gracias a ustedes por confiar en este humilde servidor. Y bueno, definitivamente empezar hablando de Venezuela, que definitivamente es la noticia con la que inicia justamente el año, porque no solamente es la captura y obviamente todo el tema geopolítico que se está moviendo, porque recordemos que acá han habido bloques claramente definidos entre el bloque que apoya a el régimen de Nicolás Maduro, vamos a decir Irán, China, Rusia, Nicaragua, Cuba, y definitivamente el otro lado que ha dado también mucho de qué hablar desde el punto de vista muy positivo, por un lado, otros no tanto, que es ese bloque que habla sobre el apoyo a Donald Trump, sobre esta extracción, sobre este tipo de iniciativa, que bueno, obviamente ya un par de días después ya le ha caído a todo el mundo la realidad de que sí, es el señor Nicolás Maduro, conjuntamente con su esposa Cilia Flores, que han sido extraídos de Venezuela y por supuesto en el día de hoy, justamente el lunes, se va a llevar a cabo este juicio en la ciudad de Nueva York. Pero bueno, como hablamos de dinero, como hablamos de bolsa, como hablamos definitivamente, como decía Vanessa al principio, el petróleo es el termómetro, ¿no? Y no solamente el termómetro, sino que también lo hemos visto en redes sociales, la expresión de que Estados Unidos va por el petróleo, que Rusia va por el petróleo, que China va por el petróleo y al final el pobre barril de petróleo es el común denominador de todos y que justamente hoy ha tenido una tranquilidad en los mercados, porque no podemos decir que hay algún tipo de rally, pero sí ha habido como una especie de movimiento muy ligero hacia la alza, vamos a decirlo así, se movió un cachito hacia arriba, que en este momento el West Texas está cotizándose en $57, pero hay que ver las empresas americanas petroleras, que estas sí han dado mucho de qué hablar y han amanecido muy bien en Wall Street, porque claro, obviamente estarían recuperando ese protagonismo que por muchísimos años, y aquí quisiera hacerles hincapié a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana, donde muchísimos años la industria petrolera que estaba en Venezuela tenía concesiones vastas y a lo largo de todo el territorio venezolano, no solamente en petróleo, sino también en gas natural e incluso algunos productos aledaños o productos que lo acompañan como las partes de petroquímica, donde muchas empresas transnacionales norteamericanas, Chevron, Texaco, que son las más conocidas, por supuesto tenemos la francesa Total Fina Elf y también tenemos otra muy claramente mundialmente conocida que es Shell, que es una empresa holandesa, hoy vamos a decirle neerlandesa. Todas ellas operaron por muchísimos años en Venezuela y fue justamente
ese punto de inflexión en el cual vamos a decir, con esta época en el cual estuvo Hugo Chávez y Nicolás Maduro en el poder, donde hubo, vamos a decir, esas transiciones que no llevaron a ningún lado, donde muchas de estas empresas salieron, otras de índole iraní, chino o ruso entraron y que definitivamente hoy vuelve a la palestra la conversación petrolera en todo esto que está sucediendo en Venezuela, Vanessa. Y bueno, Daniel, por supuesto, el pueblo en su mayoría, el pueblo venezolano, está celebrando lo que está sucediendo en ese momento, viendo esperanza en su país. Daniel, partiendo de ese actual escenario político, si mañana comenzara una transición ya real en lo que es Venezuela, ¿cuál crees tú debería ser el primer paso económico concreto para poder evitar un colapso aún mayor? Vane, voy a decirte que tienen que haber muchas decisiones paralelas, porque obviamente voy a listar, pero no es que esta primera que diga es la primera que hay que hacer, es que son todas en forma paralela. Recordemos que uno de las debacles más importantes fue el control de precios y el control de cambio. Estamos hablando de control de precios de bienes básicos que hizo que muchas empresas no pudieran vender a un precio con ganancia, porque definitivamente el precio que se le había colocado incluso estaba por debajo del costo de la producción. Entonces, ahí tienes un problema gravísimo que lleva más de 20 años, y el control de cambio tiene que ver con la administración exhaustiva de la divisa norteamericana, que lamentablemente, lejos de tener acceso a todo el país, simplemente fue administrada y hizo que a lo largo de muchísimos años se desarrollara un mercado paralelo, lo que todos conocemos como un mercado negro de divisas o de dólares, y que distorsionó por completo la economía venezolana. Esos son dos puntos que se van a sumar a la respuesta que te quiero dar. ¿Qué sería lo primero para Daniel, por ejemplo? Es poner comida en la boca de todos los venezolanos. O sea que tienes que buscar la forma de hacer una reinversión clara y directa en el sector primario para que ese 90% de personas que están hoy en la pobreza, vuelvo a repetir, 90% están en la pobreza, calculándose un 50% en pobreza extrema, tenga 3 comidas. Eso es lo más importante que tienes que realizar. Lamentablemente, el gobierno venezolano que ha regido en los últimos años vamos a decir, ha acostumbrado o ha mal acostumbrado a este 90% de la población venezolana a tener una bolsa CLAP, una bolsa que debería tener lo más básico para una familia, y que la gente respondió porque era lo único que tenía. Y lo que hay que hacer acá es romper esa tendencia y decirle, hey, señores, vamos a hacer inversiones en el sector primario para que pueda haber justamente las 3 comidas. Eso para mí es lo más importante en todo esto. Claro, unido a control de cambio, unido a control de precios que deberían estarse saliendo, y por el otro lado, ir buscando la forma de democratizar esa frase. Es que el petróleo es de todos. Bueno, existe una frase, y Raúl, como compatriota mío, también la puede, se le va a erizar la piel, porque hay una frase que se llama sembrar el petróleo. Y esa es una frase de 1930 que hablaba de que las utilidades que debe tener la empresa petrolera venezolana sean redistribuidas a nivel de inversión a sector primario, a sector secundario. Y lamentablemente eso nunca sucedió. Entonces, acá, Vanessa, para darte un contexto rápido, ¿no? Por supuesto, obviamente hay muchas cosas que hay que seguir haciendo, pero definitivamente esas serían las prioridades número 1 que hay que tener de una sola vez, porque eso te va a conllevar a poder tener una carta de presentación para los inversionistas, tanto los que están adentro, los domésticos, como los que están afuera, diciendo, hey, tengo la seguridad jurídica, cosa que no existe hoy en día, tengo la seguridad de repatriar utilidades, cosa que no existe hoy en día, y que lamentablemente esos son puntos que se han ido desapareciendo en Venezuela y que tienen que volver a colocarse en la palestra o en la mesa de no solamente de discusión, de implementación en la reactivación económica de Venezuela. Interesante esto que nos estás diciendo, Daniel. Incluso vemos que Venezuela tiene una montaña de deuda externa desde hace años. ¿Cómo estás visualizando una posible reestructuración de canje de bonos o canje en bonos, verdad? ¿Qué tan prioritario debería de ser? ¿Qué tanto deberían de actuar en este punto frente a otras urgencias? Bueno, acá una de las vías más fáciles de ilustrar, eso no quiere decir que mañana mismo está toda la plata, es buscar
organismos multilaterales que te puedan ayudar, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o fondos de inversión como BlackRock o, vamos a decir, JP Morgan, que puedan ayudar a saldar esas deudas, que, bueno, esa montaña de deuda que lamentablemente no hay una información, porque eso también es lo que pasa en Venezuela, que carece de transparencia a nivel de datos macroeconómicos, no solamente en saber cuánta es la verdadera deuda, sino también inflación o cómo está desempleo o cómo están otras variables, y poder llegar a un acuerdo con estos fondos de inversión para hacer esos repagos que en algún momento se han obtenido con otros, vamos a decir, con otros aliados. Entonces es acá donde tiene que haber justamente un lobby financiero claro y que sea consolidado y que sea creíble. A ver, recordemos que cada vez que ha habido una crisis en Argentina, y ve que me fui hasta el cono sur, cuando llega Milei o cuando puede llegar un Mauricio Macri, lo primero que ha dicho es, señores, yo necesito buscar la forma de generar una confianza en tenedores de bonos como inversionistas para yo poder regresar el dinero. Y es ahí donde se distancia mucho cuando hay réditos por un lado y lo que ha sucedido en Venezuela, que es asistencialismo basado en la hipoteca de campos petroleros de parte de Venezuela con ayudas rusas, ayudas iraníes o ayudas chinas. Entonces, acá el cambio de mentalidad que definitivamente tiene que empezar primero por ahí, es buscar la forma de crear una confianza, una credibilidad y justamente los actores que vayan a estarse moviendo y que vayan a ser justamente los protagonistas de esta novela en los próximos, yo diría, los próximos 2 años, porque esto no es mañana, esto no es ahorita en la tarde cuando sentencien a Maduro, no, 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 esto va a tardar un buen rato porque es una mentalidad que estuvo inculcada, impregnada, inyectada en una sociedad que estuvo 25 años a lo largo, 25 años es más de una generación, a lo largo de mucho tiempo que se acostumbró al asistencialismo. Entonces hay que cambiar esa forma. Coincido con lo que dice Vanessa de que hay mucha gente celebrando. También hay mucha gente que está, como estamos ahora, buscando reducir la incertidumbre para visualizar una mejor Venezuela para el bien de todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo es el planeta entero, porque recordemos que Venezuela, antes digamos, de todo este periodo que estamos hablando, que es vamos a decir, el siglo XXI, era el país puntal del desarrollo de América Latina, era la entrada a América del Sur a nivel de vuelos, transporte aéreo, el tema de mercancías, y era el país que tenía la mayor cantidad de manufactura colocada después de Brasil. Entonces es ahí donde tenemos que buscar, sí, ser un poquito añejos con lo que pasó, pero traerlo al presente y volver a ser una Venezuela que es la que debería ser el puntal del desarrollo, como en algún momento logró serlo y que estaba, por supuesto, en muchos de nuestros padres o nuestros abuelos, ubicado en el top of mind como Venezuela, el país de las grandes riquezas. Bueno, justamente hoy Venezuela tiene el salario mínimo más bajo de toda Latinoamérica, por debajo de $3, con unas reservas internacionales de petróleo por encima de 360.000 millones de barriles. Entonces no coincide un país tan rico con salarios tan pobres y que lamentablemente el Producto Interno Bruto del 2012 hasta la fecha ha bajado un 70%. Así que aquí es donde están todos los retos, o por lo menos algunos más, o unos datos más que les comparto, Vanessa y Alejandro, de nuestra querida Venezuela, que debería, justamente con todo lo que está sucediendo, tener un punto de inflexión a partir de ahora. Excelente, Daniel. Y como lo comentabas, incluso cuando te pregunté acerca de cómo restaurar la economía de ese país, decías principalmente lo más importante es poder enfocarse en todo lo que es el alimentar al pueblo. Ahora, en tu opinión, sigamos hablando de eso. Me gustaría que nos comentes un poco más por dónde debe comenzar ese proceso de atracción de inversión, de lo cual también tú hablabas, en lo que es el sector primario, en lo que es el petróleo, en lo que es obviamente restaurar infraestructura, microempresas que vuelvan a levantarse. ¿Qué señales concretas, cuéntanos tú, crees que necesita ver el capital privado para poder entrar? La primera señal tiene que ver con un fondo o varios fondos de inversión o estos bancos multilaterales que vayan a poner la plata, y vamos a poner nombres rápidos. Fondo Monetario Internacional, 75.000 millones de dólares. Que llegue esta institución con toda la credibilidad que tiene y diga, señores, vamos a hacer esto
desde el punto de vista de un fideicomiso que vaya directamente al sector primario. ¿Y por qué hablo tanto del sector primario? Porque cuando empieza a desarrollarse justamente el tema del agro, recordemos que Venezuela es un país de 1 millón de kilómetros cuadrados, donde prácticamente hay la mitad es tierra no fértil, súper fértil. Y estamos hablando a nivel agrícola, no a nivel petrolero. Entonces, ahí es donde empieza la gente a decir, hey, se va a empezar a mover el motor económico del sector primario. Y para eso se va a necesitar construir infraestructura, se va a necesitar la parte de transporte, se va a necesitar, y ahí empieza ese imán a buscar la forma de tener encadenamientos. Y aquí en el tema del encadenamiento, Vanessa, es donde yo me pongo a colocar de una sola vez a las pymes, porque recordemos que muchos de los encadenamientos que hay cercanos a grandes manufacturas o a grandes centros manufactureros, como lo que fue Valencia en su momento en la zona central de Venezuela o Barquisimeto, hace que muchas personas puedan darle servicios a justamente a esta manufactura, ya sea manufactura de alto valor agregado, como puede ser la construcción o como puede ser también la manufactura de carros, automóviles, como también la parte agrícola de estar transportando los productos de un lado al otro. Entonces acá es donde empezamos a darnos cuenta que hay que hacer un empujón, y el empujón tiene que venir con una buena plata. Esa plata, por supuesto, va a tener que venir con una confianza, y ahí es donde los inversionistas empiezan a darse cuenta de que esos 26, 30 millones de personas que siguen viviendo en Venezuela, que son consumidores y que se van a seguir teniendo la necesidad de consumo, va a valer la pena de volver a buscar nuevamente ese mercado tan atractivo como lo ha sido. Otro de los termómetros que también es importante ir viendo es cómo se va a ir desarrollando la principal industria de Venezuela, que es el 90% del Producto Interno Bruto, que es petróleo de Venezuela. Entonces, también es importante ver que todo barril de petróleo que salga tiene que ser facturado y tiene que ser cobrado. No puede estarse regalando el petróleo no solamente a las islas del Caribe, sino a alguno otro, vamos a decir, ideológicamente amigo que esté, y que ese dinero tiene que llegar no solamente a las arcas de petróleo de Venezuela, sino volver a dinamizar la industria petrolera, que tiene muchísimas, allí son infinitas aristas que tienen que haber. Y otro termómetro que tiene que haber también es cómo va a haber la calificación de riesgo de los pocos bonos petroleros o los pocos bonos de petróleo de Venezuela que se están cotizando a nivel de Estados Unidos. Entonces, acá hay una paleta definitivamente de varias aristas para poder darnos cuenta que puede haber un respiro. Claro, tiene que haber un liderazgo fuerte, tiene que haber un liderazgo acompañado de gente que quiera hacer bien las cosas. Y me voy a salir un minuto de la economía. No solamente es economía donde hay que tomar consideración, hay que tener variables sociales, hay que tener variables de salud, variables en educación, variables en seguridad ciudadana. Todas esas variables van a tener que ser lideradas por personas con alto grado de compromiso y con alto grado de conocimiento. No se puede improvisar en estos momentos. Estamos hablando de, vamos a hacer una analogía, una persona que está en una metástasis bastante complicada, y aquí sí tienes que poner toda la carne en el asador de personas que saben utilizar, que saben tomar decisiones, y que sí, y que tienen la experiencia de poder levantar todo esto. Esto no se va a llevar de la noche a la mañana, y como decía yo, en menos de 2 años acá los resultados no se van a poder ver de la noche a la mañana. Alejandro Ibáñez. Qué bien, Daniel. Incluso, pues sabemos que tiene que haber esos cambios, como tú dices, pero que no van a ser de la noche a la mañana como algunas personas esperan o quieren que suceda. Pero también hablando sobre ese mecanismo de control y de cambios dentro de Venezuela, ¿debería el país venezolano demostrar por completo esos controles de precios cambiarios y subsidios, o también estarías considerando que debe haber una transición gradual? ¿Qué modelo de estabilización tú ves más real para Venezuela? Una de las cosas que tiene que existir es que la frase entre más control, más descontrol. Y eso sucede en la economía. Claramente no puedes llegar de la noche a la mañana a liberar todo, porque y lamentablemente la reacción de la sociedad sería negativa. Acá vas a tener que ir buscando la dosificación, por ejemplo, de la divisa norteamericana, que en estos momentos circula de forma de facto
en Venezuela, porque ya es prácticamente una moneda de circulación que está común justamente en el país. Entonces, vas a tener que habilitar las cuentas en dólares, vas a tener que decirle a la gente, no te va a pasar nada si sigues teniendo dólares o bolívares en tu billetera o cartera. Vas a tener que generar esa confianza, digamos, del lado de esa política monetaria cambiaria. Y eso le va a dar en unos 6 meses una relajación en el tipo de cambio oficial con el tipo de cambio de mercado paralelo, del mercado negro, que es ahí lo primero que hay que ir quitando esa distorsión. Y luego con los controles de precio, acá lo que tienes que ir buscando es la forma de ir ajustando los controles de precio, que ve que no estoy de acuerdo con los controles, pero como no puede ser de la noche a la mañana, quito y veamos qué hace, qué pasa, lo que tienes que ir es buscando la forma de ir subiendo esos precios de tal manera que los costos de producción sí estén por debajo del precio que se está sugiriendo. Recordemos acá que lo que pasó en Venezuela fue que pusiste un precio a 1.000 bolívares, pero el costo de producción es 1.500. Entonces, ahí ya tenías la ecuación completamente mala y luego empezaron a venir, ¿se acuerdan Alejandro y Vanessa? Las palabras de expropiese. Porque como claro, como no querían vender, no querían manufacturar, no querían producir, llegaban y lo expropiaban. Y cuando lo expropiaron, las personas que se quedaron con la expropiación se dieron cuenta que los antiguos dueños tenían razón. Entonces también quebraron lo expropiado. Entonces, para no caer en esa espiral, lo que hay que buscar es de forma gradual ir subiendo esos precios justamente controlados para que estén por encima del costo de producción y ya luego cuando haya un dinamismo en unos 8 meses, 9 meses, incluso un año, ya se pueden ir liberando poco a poco todos los precios, porque recordemos que esto es de 25 años, Alejandro, es que esto no es, Vanessa, algo de 25 meses o algo, no, es que estos son muchísimo tiempo donde la gente tuvo asistencialismo, donde hubo mucho paternalismo político y cambiar esto de la noche a la mañana no es tan fácil. Wow, Daniel, brevemente, muy brevemente, ¿en qué tiempo, en cuánto tiempo tú dirías y bajo qué condiciones podría Venezuela recuperar esa producción petrolera sostenible y competitiva después de lo que estamos viendo en ese momento, lo que ya es un cambio de dirección? Lo que sí es claro es que vamos a tener algunas perspectivas económicas positivas. De hecho, la CEPAL, en su último informe, e incluso el Fondo Monetario Internacional, ya habían mencionado que Venezuela iba a estar dando positivo. Claro, recordemos que viene de bajar 70%. Entonces, cualquier cosa que sume, vamos a decir, en el caso de 2025, hubo una subida en su producción petrolera de 500.000 barriles a 800.000 barriles, definitivamente eso le dio un dato positivo a la economía venezolana, pero es positivo, prácticamente estabas en el sótano 15 y pasaste al sótano 13, o sea, sigues igual, estás en los sótanos. Entonces, acá lo que vamos a ir buscando es no solamente cifras que vayan a ser positivas, sino también buscar el efecto inflacionario de desinflarlo, porque lo que pasa en Venezuela es que al no haber producto, existe la especulación de precios, que es lo que al final termina pagando, obviamente, la gente en el supermercado con precios más altos. No podemos negar y no podemos tapar el sol con un dedo que hemos tenido un país con 3 reconversiones de cono monetario donde se le ha quitado prácticamente 14 ceros a la moneda. Entonces, acá también es otro punto importante que deberíamos ir desinflando. Entonces, Vanessa y Ale, todo esto que les he comentado, que definitivamente no cabe en una entrevista, obviamente son tantas aristas que hay que tomar, pero no hay una receta mágica, sino que todas tienen que ir poco a poco funcionando. Esto es cuando hay una frase que dice hay que dejar que el pato nade en la laguna. Bueno, hay que dejar que la economía venezolana se vaya a ir poco a poco recuperando hasta que en algún momento llegue de sótano menos 13 a la planta baja. Y cuando llegue a la planta baja, posiblemente vayan a pasar unos 3 a 5 años para ir buscando nuevamente sacar ese ascensor del sótano donde está metido. Interesante esto que estamos viendo, Daniel. La verdad que vamos a estar pendientes de todos los cambios que vengan en Venezuela y, bueno, como inversionista, de esos cambios que pueden venir dentro del sector de energía
compañías petroleras que están haciendo grandes cambios. En este caso, pues ya el mercado abierto, estoy viendo algunas compañías como Halliburton, que está aumentando un 7% en estos primeros minutos, seguidos por SLB con 8%. También tenemos a Texas Pacific, que es el único que no está teniendo movimiento, pero Devon está aumentando 3.39%, ConocoPhillips 3.19%, Occidental Petroleum está en negativo, algo mínimo, pero Chevron, que es de las famosas y conocidas, de las cuales muchos están esperando informaciones, Chevron aumentando 3.66% y ExxonMobil Bueno, 1.43%. Ale, te cuento y voy a irme un tema histórico. En el año 1995, que para muchos de nosotros fue hace muy poco, ¿no? Halliburton y Schlumberger, que es esa SLB que estás poniendo, ¿ok? Eran las empresas más importantes de extracción de petróleo, ¿no? Y bueno, obviamente está Chevron, Texaco, ConocoPhillips, etcétera. Y era algo tan increíble como cualquier persona que estuviese graduada de ingeniería química con especialidad en petróleo, ingeniería mecánica, ingeniería de producción, que prácticamente era infalible. Si querías trabajar en, la zona, en el área petrolera, Halliburton y Schlumberger eran las empresas que más dinamismo le daban a la generación de empleos en el área petrolera. Recordemos que todas estas empresas tienen una concesión dentro de Venezuela, así funciona, y cualquier cosa que extraigan se lo venden a Petróleos de Venezuela, donde existe un fee, que es el fee que en algún momento se fue a negociar en el año 2005, 2006, y que lamentablemente eso hizo que muchas empresas salieran corriendo, porque obviamente el fee no tenían ningún tipo de rédito hacia las empresas. Pero justamente esas dos que acabas de mencionar, que no las había mencionado anteriormente, me acabas de recordar en ese flashback de cómo estas dos empresas iban por todas las universidades de Venezuela, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Caracas, en Puerto La Cruz, buscando ingenieros, porque justamente eran las empresas que más daban su, vamos a decir, su voto de confianza en una economía o en una industria petrolera que era de mucha bonanza. Y mucha bonanza significa la creación de empleos tanto directos como indirectos. Entonces, es ahí, ya que no habíamos hablado del empleo, lo terminamos, o por lo menos vamos terminando esto justamente en eso, de que el empleo informal que genera prácticamente un 70% de informalidad en Venezuela también pueda volcarse a tener fuentes de ingreso como debe ser, formales, cotizando a su seguro social y bueno, y pagando los impuestos. Vean que hay muchas aristas que van saliendo y si no, nos vamos casi que todo el día en esto. Doctor Daniel Suchard, economista, analista financiero y también parte de lo que es la familia de Comercio TV. Gracias por acompañarnos, no solo el 2025, sino también en este año 2026. La primera entrevista y por supuesto quedó como anillo al dedo, así le dicen, ¿no? Porque definitivamente el tema Venezuela, el tema petróleo, es un tema en el cual, Daniel, eres muy experto. Mira, yo esperaría que si hoy bien estuvimos hablando de Venezuela, no podemos olvidar, Vane, que existe un foco importantísimo en Irán. Justamente han habido 2 semanas de mucha manifestación en contra del régimen iraní y no podemos olvidar que Irán tiene una buena presencia en los países exportadores de petróleo. Así que bueno, creo que si queríamos, y voy a utilizar tus propias palabras, si queríamos un año 2026 tranquilo, no, esto empezó maratónico, señoras y señores. Vanessa, Ale, muchísimas gracias, de verdad, les agradezco mucho la invitación y por supuesto desearles nuevamente a ti, Vane, a ti, Ale, las mejores vibras para este año 2026 a ustedes y a su familia. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Vanessa. No, claro que sí, Daniel. Muchísimas gracias por acompañarnos y definitivamente un año en el que usted no puede dejar de estar informado, no solamente de la economía, los movimientos geopolíticos, sino también de escuchar de analistas, de expertos, de personas que están viendo con más perspectiva lo que está sucediendo en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en el mundo entero. Con ello, una breve pausa comercial. Al regresar, más informaciones y más entrevistas. Así que no se mueva.